Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. ¿Quién es mejor? ¿El pueblo o el político? ¿Quién es mejor? ¿El jugador o el seguidor? ¿Quién es mejor? ¿El clero o el miembro común de la iglesia? Sin duda no somos los mejores, pero hacemos lo mejor para ti. Nuestra Ruta 66 continúa su aventura en la serie sobre la epístola a los romanos. Hoy estaremos viendo el capítulo 3. Vamos a exponer la condición real del ser humano. Nadie es mejor que nadie, ni peor que los demás. Todos de la misma calaña. Ese es el tema de nuestra clase. Nuestro viaje va a explorar ahora el interior del ser humano. ¿Sabías que el vuelo hasta la Luna no es tan largo y que las mayores distancias que debemos recorrer están dentro de nosotros mismos? La vida que no es examinada no es digna de ser vivida. Así que si tienes coraje, ven conmigo. Soy Esperanza Suárez y te invito a escuchar la exposición en la voz de Fernando Díaz Sarmiento. Cuando leemos el tercer capítulo del libro de Romanos, encontramos al apóstol Pablo hablando sobre la conclusión de los dos primeros capítulos. Al fin y al cabo, los gentiles paganos están condenados ante Dios y el judío religioso está en la misma situación. Entonces Pablo empieza a intentar aclarar un poco el final del capítulo 2 diciendo: escucha cómo el judío religioso está lejos de Dios. ¿Podemos entonces deshacernos de todo lo que se refiere a la relación de Dios con Israel en el Antiguo Testamento? Pablo mismo responde que no. No. ¿Qué se gana con ser judío? Dice el versículo 2. Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Dios no cambia su propia palabra por la debilidad humana. Pablo refuta además argumentos extraños que fueron levantados contra sus palabras con la finalidad de distorsionarlas. El apóstol aclara: pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida se tiene la condenación. Lo que Pablo está enseñando es que en ese proceso de condenación algunas personas usan argumentos incorrectos, de razonamientos absolutamente incoherentes para decir: si yo, practicando la injusticia, me convierto en una persona que permite que Dios sea glorificado al usar su justicia, ¿no estaría yo ayudando a Dios? ¿No debería yo hacer el mal para recibir el bien? De ninguna manera, corrige el apóstol. Y entonces él empieza a contestar a la pregunta. Al fin y al cabo, ¿quién está en una posición de ventaja? ¿Quién es mejor, el pueblo o el político? ¿Quién es mejor, el jugador o el seguidor? ¿Quién es mejor, el clero o el miembro común de la iglesia? La cuestión es, ¿quién se encuentra en una situación de ventaja? ¿Quién puede ser considerado el chivo expiatorio, el problema de la humanidad? ¿Sobre quién echaremos la culpa? ¿Quién es mejor, el judío o el gentil? El apóstol cuestiona: ¿estamos en posición de ventaja? Y en el texto de la Nueva Versión Internacional nos contesta con claridad: de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así que del versículo 10 en adelante del capítulo 3 de Romanos tenemos la radiografía del ser humano ante Dios en lo que se refiere a su justicia. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre.
dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pablo está demostrando aquí aquello que sabemos en el lenguaje popular: todos de la misma calaña. No existe un ser humano superior a otro desde el punto de vista de su justicia ante Dios. Por el criterio divino, por la evaluación de Dios, todos estamos en la misma situación de pecado, de pecaminosidad. No hay ningún justo en el sentido pleno, no hay ni siquiera uno. Todos igualmente se corrompieron y pecaron ante Dios. Cuando queremos mostrar justicia propia, generalmente nos basamos en nuestros propios principios y preceptos. Nos comparamos con personas que aparentemente son peores que nosotros, pero ante la justicia divina, ante el estándar de Dios, nadie puede ser considerado justo. Todos somos igualmente pecadores. Por eso Pablo dice: no se puede confiar ni en la circuncisión, ni en la religión judía o pagana o cualquier otra, ni en la obediencia a la ley, porque nada de eso puede traer justificación o ponerme en una condición de justo. Entonces Pablo empieza a mostrar en la próxima parte del texto cómo realmente podemos recibir justificación. Él afirma: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo, Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La justicia de Dios no será por medio de la ley, sino por otro principio que es el principio de la fe. Y tanto gentiles como judíos religiosos entendían que la justificación ocurría independientemente de Dios, a través de sus méritos, a través de sus propios esfuerzos. No es difícil darse cuenta de que todas las religiones del mundo creen en la bondad humana, creen que el hombre, haciendo su propio esfuerzo y creyendo en sus méritos, puede poco a poco acercarse más a Dios. La gran diferencia que el Evangelio nos trae aquí en el libro de Romanos es que todos estamos en una condición en la que no podemos agradar a Dios por medio de nuestras obras, mediante la obediencia de la ley. Es decir, la ley había sido dada, pero no con el propósito de salvar a nadie. La ley no era la medicina para el pecado. El versículo 20 lo deja bastante claro. Cobramos conciencia del pecado. La ley nos muestra como un espejo cuáles son y dónde están nuestras manchas, defectos, carencias y problemas. Pero la ley nos sirve como algo capaz de purificarnos, de salvarnos, de resolver el problema del pecado que afecta a gentiles paganos y a religiosos judíos. Por lo tanto, Pablo dice: la gran verdad es que ahora en Cristo se manifestó la justicia. Es decir, Dios va a atribuir justicia a quien no tiene justicia, de forma independiente a la ley. Él se volverá justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Y el texto bíblico va a terminar contestando nuestra pregunta: ¿quién es el mejor? ¿Quién realmente puede tener algún motivo de orgullo, de vanagloria, como dice el versículo 27? No existe. Fíjate en el texto. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. El principio de la fe acaba con cualquier orgullo humano. Pues si yo creyera que podría ser aceptado por Dios por practicar, por ejemplo, caridad, entonces las personas que poseen más recursos que yo para tal práctica llevarían ventaja. Si yo creyese que sería aceptado por Dios por practicar buenas obras,
entonces las personas con deficiencias o dificultades ya estarían en desventaja. Pero el principio de Dios es la fe. Todo el mundo puede creer. Por eso es un principio, digamos, más igualitario. Y entonces el texto dice en los versículos 28 al 30, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Entendemos la ley según su propia finalidad, su verdadero propósito. Querido amigo, que Dios nos bendiga en la comprensión correcta de la verdadera justicia de Dios que recibimos mediante Cristo Jesús. Qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia. Hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura, nuestro viaje radiofónico. Pues sí, hay muchas maneras de viajar, en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco. Pero aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66. Pero ¿sabes qué? En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional, también podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales. Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la palabra de Dios con los estudios de Ruta 66. Buscando RTM Ruta 66, podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico. Al final del programa, toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. Llegamos ahora a las preguntas en nuestra Ruta 66, un espacio original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas y tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si lo haces desde fuera de España. También tienes nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Te lo repito, info@radioencuentro.net. El capítulo 3 de Romanos habla de todos nosotros. No hay por dónde huir. Todos se corrompieron. ¿No es así? Pero, ¿cómo es eso? ¿Ahora cualquier gesto mío es un gesto malo? ¿Todo lo que hago tiene un significado perverso? ¿De verdad eso es lo que el texto quiere decir? Pues bien, la cuestión aquí necesita ser aclarada porque algunas personas no son capaces de entender con exactitud lo que significa esa absoluta pecaminosidad del ser humano. En términos teológicos, principalmente entre los calvinistas, a eso se le llama depravación total del ser humano. Entonces la pregunta es, si le doy un regalo a mi madre el día de la madre, ¿estoy cometiendo una atrocidad, ya que todos son malos y perversos? ¿Mi hijo de 3 años que está jugando con su cochecito en el salón está cometiendo un acto detestable? Por supuesto que la cuestión no es esa. Cuando la Biblia dice que somos pecadores y somos malos por naturaleza, no significa que somos incapaces de hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Así que por supuesto que la gente tiene actitudes buenas y malas. La gran diferencia está en el hecho de que ninguna de nuestras acciones es inmaculada. Por ejemplo, yo puedo hacer una oración en una celebración en una iglesia. Y orar es una cosa buena. Todo el mundo debe hacer una oración, una plegaria. La diferencia es que difícilmente esa plegaria mía pase por el test de Dios, por su examen.
porque hablaré motivado por el modo en que los demás me verán a través de las palabras que digo, a veces en una actitud de orgullo y presunción. Así que en todos nuestros actos la presencia del pecado está allí. Es como una persona que está enferma con tuberculosis. No todo lo que ella hace es tuberculosis, pero en todos sus pasos la enfermedad está presente. De la misma manera estamos totalmente enfermos por el pecado. No todo lo que hacemos es pura enfermedad, pero estamos enfermos. Y nosotros solo sanaremos si tomamos la medicina que está en Cristo Jesús. Correcto. Ahora en el versículo 5 de este capítulo 3 de Romanos hay una frase que llama la atención. Hablo en términos humanos. ¿No se trataba de algo inspirado por Dios? ¿Podemos explorar un poco este asunto? Por supuesto, Esperanza. Nos vamos al texto en el versículo 4 que dice lo siguiente. Si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Pablo no está diciendo aquí que esa palabra es suya y no de Dios. Él no está afirmando que se trata de un argumento meramente humano, no inspirado por Dios. Como si ese pedacito de Romanos pudiese ser retirado de la Biblia, ya que no vino de Dios. No es eso. Lo que ocurre es que Pablo está contestando a ciertas críticas que se levantaron en contra de su razonamiento del Evangelio. Por eso él pregunta, ¿puede alguien decir que Dios es injusto por aplicar su ira? Así que lo que estoy diciendo aquí dentro de mi argumento es que eso es un argumento puramente humano. Versiones más antiguas del texto usan la expresión «hablo como hombre». Lo que dice es parte del argumento total de Pablo y debe ser comprendido en todo el párrafo. Pero no es que podamos separarla diciendo «este aquí es un texto de Pablo», «este aquí es de Jesús», «este aquí es de José», «este otro es de María» y «este otro es de Dios». No, entenderlo así es una completa equivocación. Toda la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Ese fragmento de Romanos, por lo tanto, se debe entender desde la perspectiva de un argumento mayor, más abarcador. Ya encontré a gente que se entusiasma en decir, bueno, la Biblia es muy grande, tiene muchas cosas que leer, hay mucho por descubrir, así que voy a quedarme solo en el Nuevo Testamento, porque lo que me interesa ahora es Jesús. Sin embargo, el texto de Romanos habla mucho sobre la ley, y ahí tenemos que mirar hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. ¿La persona era salvada por la ley en el Antiguo Testamento y ahora ya no lo es? ¿O lo que importa de verdad es la fe en el Nuevo Testamento, la fe en Jesús? ¿El Antiguo Testamento ahora se queda como una colección de libros de museo? Mira, hay una gran confusión en torno a esa cuestión de la ley, pero la verdad es que la ley no tenía y nunca tuvo la función de salvar a nadie. La función de la ley era, en primer lugar, mostrar cuál es el estándar de Dios, lo que Dios espera. La ley revelaba el carácter santo y perfecto de Dios, mostraba el paradigma de Dios para el hombre. Tanto es así que el pecado es la transgresión de la ley. La ley comprueba y nos muestra que estamos muy lejos del estándar divino. Nos muestra nuestra insuficiencia. Y además la ley sirvió como base de comunión y relación con Dios en el Antiguo Testamento. Pero jamás puede la ley salvar a ninguna persona. En el Antiguo Testamento la persona era salvada por una promesa de la intervención divina, la promesa de que el Mesías llegaría. Y nosotros somos salvados por el Mesías que ya vino. El principio de la salvación siempre fue el principio de la fe, como demuestra Romanos. Por lo tanto, la ley no salvó ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La salvación siempre fue por la fe. Es muy importante entender eso. Entonces, quien nos salva no es la ley, es el Rey Jesús. Exactamente, solamente Jesús. De acuerdo. Ahora el libro de Romanos habla también sobre la propiciación, una palabra que hasta nos atragantamos para pronunciarla, pero que muchas veces ni sabemos su significado. ¿Dónde se encaja aquí en relación con nuestra fe? Propiciación. Un término interesante que está en el versículo 25 y necesitamos descubrir lo que encierra y lo que implica. Este es el famoso caso en el que la persona hasta salta al siguiente versículo solo para evitar leer la palabra
propiciación. La propiciación es un término que tiene origen en el Arca de la Alianza. A la tapa del arca se le llama propiciatorio. ¿Qué es propiciar? Propiciar tiene que ver con la idea de desviar la ira de Dios y obtener su perdón. Los dioses paganos se quedaban airados por razones egocéntricas y por cualquier motivo, a veces incluso vengándose de sus subordinados. Ya el Dios de la Biblia manifiesta su ira por razones éticas y contra el pecado, como expresión de su santidad y su justicia. La ira de Dios debería alcanzarnos. Pero cuando el sacrificio es propiciatorio, Él desvía la ira que caería sobre nosotros. Él cubre nuestras transgresiones. La palabra en hebreo es caporet. La tapa del Arca de la Alianza era el lugar donde las transgresiones eran cubiertas. Así que el sentido ahí es exactamente un sacrificio que desvía la ira de Dios y remueve el pecado, trayendo perdón y justificación mediante esa propiciación. Vamos allá, repite conmigo sin tartamudear. Propiciación. Pues muchas gracias por cada una de estas respuestas. Y para ti, amigo, que deseas conocer más sobre aquello que Jesús hizo para salvarte, permanece atento a nuestra Ruta 66, porque llega el momento de la aplicación. Hoy hemos estudiado el tercer capítulo de Romanos y hemos visto cómo ante Dios todos de la misma calaña. Y es que todos los seres humanos somos pecadores. La gran verdad que nos queda después de leer este texto es que no existe justicia propia. De nada sirve, mi querido amigo, mi querida amiga, intentar juzgar a los demás, intentando probar que eres mejor que otra persona por tu origen, por tu familia, tu ciudadanía o el lugar donde naciste, o por tu propia etnia. Todo eso no tiene sentido ante Dios, que conoce tus pensamientos, que conoce los detalles de tu vida, que sabe todo lo que está en tu corazón y ve todos tus actos. Nadie puede presentar algún currículum ante Dios para exigir lo que sea. Debes saber, querido amigo, una verdad un tanto incómoda. Soy, un pecador, una persona sin ninguna justicia que presentar ante Dios. Y por lo tanto debemos reconocer nuestra fragilidad. Debemos acercarnos a Dios. Acércate a Él humildemente. Pide su misericordia, porque en Cristo Jesús, ese Dios que ve tu situación puede darte salvación, vida eterna, perdón y una nueva existencia. Que Dios bendiga tu corazón. Aquí se termina nuestra Ruta 66 de hoy, pero volveremos por este medio y a esta misma hora. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Si quieres escuchar este programa de nuevo, o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer en la página RTM 360 o bien descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias y tus preguntas al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.